Bueno, pues muy buenos días a todos y bienvenidos a esta charla informativa organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Mi nombre es María García y me gustaría daros la bienvenida en nombre de todo el equipo. Hoy hablaremos sobre la posición de ADIF, en concreto sobre el cuadro técnico y técnico, y para ello me acompaña Miguel Ángel, uno de los preparadores que os presentaré un poquito más tarde. Antes de iniciar, quisiera hacer algunos apuntes sobre los aspectos organizativos de esta charla informativa, en la que os rogamos a todos los asistentes que mantengáis el micrófono silenciado para mejorar la calidad del audio. Las webcam permanecerán deshabilitadas y todas las cuestiones que os puedan ir surgiendo las podéis escribir en el chat, y al final de la ponencia pues abriremos un turno de dudas y preguntas donde podéis trasladar las cuestiones bien abriendo el micrófono o a través del chat. Como sabéis, ADIF y ADIF Alta Velocidad lleva desde 2019 realizando convocatorias anuales para cubrir las necesidades que tienen de técnicos universitarios, y tienen previsto seguir dotándose de nuevos técnicos al menos hasta el 2025. Por lo que nos encontramos ante una gran oportunidad de obtener un puesto como personal laboral fijo al servicio de una entidad pública empresarial del Estado, con todas las ventajas pues, que eso conlleva, tener la condición de empleado público. Estabilidad, carrera profesional, condiciones laborales, beneficios sociales y, bueno, pues facilidades en los horarios que os puedan permitir la conciliación. En la charla de hoy hablaremos de las categorías dentro de la oposición, las titulaciones de acceso, las funciones y condiciones laborales, cómo es el proceso selectivo, y finalmente pues os presentaremos nuestro curso de preparación de la oposición. Aquí podéis ver la información general del nuevo curso, que comenzará el 28 de junio y se realiza a través de nuestro campus virtual, que es donde se centraliza toda la preparación, y tenéis disponible toda la información, el temario, las clases, el plan de estudio, los simulacros, las tutorías y demás, todo lo que es el material. Los precios, pues podéis ver que diferenciamos para colegiados ingenieros industriales serían 880 euros en un pago único, y para otros colectivos serían 1.100 euros. En cuanto a nuestra preparación, pues se trata de un curso intensivo formado por grupos reducidos y con una atención bastante personalizada. Como os decía antes, se os entregará todo lo que es la documentación para preparar la oposición, el temario, los esquemas. Se realizarán simulacros habitualmente y dispondréis del tutor personal para haceros un seguimiento continuo y organizar la planificación. Paso ahora a presentaros al equipo de preparadores, que está formado por Miguel Ángel Valdés, que es quien nos acompaña hoy en la charla, y Antonio Jesús Monedero. Ambos son ingenieros industriales y pertenecen al cuerpo de técnico de ADIF, con amplia experiencia tanto docente como del sector ferroviario en España. Y ya por último, sin extenderme más, os dejamos aquí nuestros datos de contacto para cualquier cuestión que necesitéis, y os podéis contactar pues, por el correo electrónico, a través de nuestra web, por teléfono o por las redes sociales. Y bueno, pues por mi parte esto es todo, y ya doy paso a Miguel Ángel para que os cuente con más detalle lo que va a ser la preparación. Muchas gracias. Adelante, Miguel Ángel. Hola, buenos días. Gracias, María. Gracias al colegio por esta oportunidad también que nos ofrecéis para ayudar a que podáis obtener, bueno, pues una plaza en ADIF. Voy a compartir pantalla y así tenemos un guión para seguir lo que os quiero exponer al respecto de esta opción y esta prueba de oposición que tiene el administrador de infraestructuras ferroviarias. Bien, en primer lugar, mm, estáis, estáis ya viendo la pantalla, si alguien me puede decir. Sí, supongo que sí. Sí, la Vale, estamos viendo, Miguel Ángel. perfecto, gracias. Entonces, ¿por qué? Evidentemente, todos y todas que os sabéis que estáis aquí en este momento, en esta charla,
alguna motivación tendréis, ¿no? Algo habréis oído y algo y por supuesto algo o mucho de interés tendréis en esto. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo considero que es una gran oportunidad el ser un empleado público, además de una entidad pública empresarial que tienen algunas optaciones, tiene función de administración pública en total, y en la cual se ingresa mediante un contrato laboral, bien, no solo no se es funcionario de carrera, pero sí es personal laboral de carácter fijo, indefinido, fijo, porque está desempeñando una plaza. No así como puede ser en otras empresas que tienen una gran participación, incluso el 100% por parte del Estado, pero es un personal laboral indefinido. ¿Qué es lo que nos van a requerir? Bueno, pues desde el año 2019, como consecuencia además del bloqueo que hubo en su momento, por las distintas crisis económicas que hubo, de impedir emitirse o convocarse nuevas ofertas de empleo, pues lo que ha ocurrido en la administración pública en general, en todas, el Estado, comunidades autónomas y entidades locales, pues ha supuesto pues, que se han dotado de interinos los que han podido, cuando tienen autonomía de función, o lo que ha ocurrido es que ha producido una gran necesidad de empleados públicos. Y desde 2019 y sucesivos años, y no solo hasta el 25, hasta incluido el año 2026, va a ser necesario, en este caso, y os luego enseñaré unas tablas y unas gráficas, que ADIF va a tener que dotarse de muchísimo personal porque en 10 años se lo jubila de los 11.000 aproximadamente que estamos en este momento. Vale, y eso ya que ha entrado gente, en 10 años iba a jubilar 7.000 trabajadores de los que había cuando se empezó en el 2019, que eran unos 10.000. Bien, ¿qué es lo que nos van a requerir? ¿Qué titulaciones son necesarias para poder acceder a la oferta? Bueno, pues se nos divide en dos titulaciones, las titulaciones de grado medio, titulaciones de grado, y las titulaciones con grado y máster. Lo que es MECES 3 para técnico y MECES 2 para cuadro técnico o mando intermedio, que le llaman. ¿Qué titulaciones se piden? Bueno, pues lo típico, jurídico, vale, abogados. En el caso de técnicos se exige que tengan el máster para poder ejercer la profesión, ¿eh? Económicos, técnicos de gestión, que esto es un poco saco, ya lo hablaremos un poco más adelante cuando veamos más específico, es un saco desastre donde se pueden presentar varias titulaciones. Comunicaciones, estamos hablando de periodistas, enfermería, comercialización de estaciones, aquí algunos perfiles exigen experiencia previa, no como valoración, sino como requisito. Arquitectos, ingenieros industriales, civiles, ingenieros de telecomunicaciones, informática, sistemas operacionales, en ciberseguridad, que ahora está muy necesitada, gestión de riesgos operativos, técnicos de construcción, aunque operativos de seguridad, gente en prevención de riesgos laborales con las titulaciones adecuadas que sean exigibles para el ejercicio de la profesión. Y quería enseñaros, por ejemplo, si vamos aquí, si voy a este enlace para que podáis encontrarlo. Ponéis en Google porque yo creo que es interesante que conozcáis las bases, leerlas un poco para que os dé una idea, aunque evidentemente las bases van a ser las que se publiquen en su momento, las que van a regular lo que es el proceso de selección. Estas son las plazas que tendríamos, esto es en el cuadro técnico y nos aparece, si bajamos, nos aparece cuáles serían los requisitos que nos exigen, ¿no?, en cada una de las titulaciones. Esto simplemente que ponéis en Google, ADIF empleo, entrar, buscáis la de procesos de resolución, buscáis la base, la convocatoria que
correspondiente y le echáis un vistazo, por favor, a las bases para que os dé un poco más de información, además de lo que yo os voy a explicar. Continuando con la guía, nos vamos a preguntar, bueno, ¿y cuánto voy a ganar? Bueno, pues desde el mismo día que se entra, no es necesario tener años, como puede ser posible, por ejemplo, que ocurre en otras. En este caso no. Tu salario en el caso de técnico está en torno a unos 46.000 euros y la de cuadro técnico unos 37.000 euros. Eso nada más que se entra por la puerta, es decir, que se firma el contrato y se inicia la relación laboral, sería lo de cobrar. Es un salario dentro de lo que es los empleados públicos, que está incluso por encima del que se inicia del que se inicia en la plaza del cuerpo de funcionarios de ingenieros del Estado, lo que están en torno a los 41.000 euros con un nivel 26. Y aquí no hay niveles porque estamos en el mundo laboral, nuestra relación no es administrativa, estaríamos en torno a eso, a unos 46.000 y algo, y 36.000 el cuadro técnico. Bueno, pues con respecto al disfrute de jornadas y vacaciones, ahí sí que estamos bastante. Aquí estamos muy, muy semejantes a todo lo que es el empleado público y al funcionario. No, específicamente tenemos que darnos cuenta que hay que centrarse en que está a ser una entidad que presta unos servicios, digamos, mercantiles. Pues va a haber cierta variabilidad dependiendo del sitio donde se esté desempeñando, pero básicamente nos encontramos. Por ejemplo, tenemos jornada de 40 horas semanales. ¿Por qué tenemos jornadas de 40 horas semanales? Porque tener en cuenta que no solo son técnicos y cuadros técnicos, los titulados superiores o titulados universitarios, tenemos operadores, tenemos factores de circulación. La circulación pues, funciona, aunque digamos que no se necesita simplemente bachillerato, pues son las personas que se dedican a controlar desde los puestos de mando en los centros de control, pues la circulación del tren y trabajan a 3 turnos. Por lo tanto, por eso se mantuvo las 40 horas semanales. Luego, se aprobó ahora recientemente, como consecuencia de la reducción a todos los empleados públicos de 35 horas semanales, pues tenemos una jornada laboral en verano del 15 de junio al 15 de septiembre de 32 horas y media, con una exigencia de permanencia entre las 9:30 y la 1:30. Luego tienes una flexibilidad dentro de tu horario. También, insisto, hay casos excepcionales porque si estuvieras en una situación en la que tuvieras que trabajar a turnos, pues estaríamos en otra circunstancia. Pero digamos que casi todo lo que son los cuadros técnicos y los técnicos es sobre este tipo de horario. Vacaciones. Nosotros tenemos vacaciones 35 días naturales. Es decir, son 5 semanas. Si lo trasladamos a días naturales, estaríamos hablando 25 días laborales. Lo que nos van a exigir en este caso, las 35 horas, porque usemos esos 5 sábados y 5 domingos. Si alguno de los días de vacaciones cae en festivo, no cuenta. Vale. Tenemos 6 días, lo típico de lo que en funcionarios se conoce como moscosos, ¿no? Los de libre disposición. Pues tenemos esos 6 días. Luego, como consecuencia que estamos trabajando 40 horas en el resto de la jornada fuera de lo que es el verano, pues en su momento se acordó y recientemente como consecuencia de trabajar a las 35 también hubo un aumento en estas vacaciones o días libres, ¿no? Entonces, tenemos 12 días laborales por exceso de jornada, de cuál manera se disfrutan 8 libres, que son a libre disposición del trabajador, 4 se tiene que consumir en el primer semestre y 4 en el segundo semestre. Y luego tenemos Jueves Santo, sí que hay festivo, porque hay muchas comunidades autónomas es festivo el Jueves Santo, pero hay otras que no, pues se disfrutaría el lunes de Pascua. Luego tenemos el 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero. Lo mismo, si caen festivos, se disfrutaría al día siguiente. Como veis, la conciliación y las posibilidades que tiene son muy competitivas con respecto a lo que nos puede ofrecer la empresa privada. Incluso para lo que es perfiles jóvenes,
el laboral, el cómputo económico laboral también está por encima. O al menos así yo es mi experiencia que tengo de compañeros. ¿Se puede promocionar internamente? Bueno, sí, se puede promocionar internamente. Estamos hablando que hay una plantilla de 12.000 trabajadores y que nos vamos a tener y que en 10 años el 70% de los que había en el 2019 van a estar fuera. Van a estar fuera porque hasta el día de hoy, aunque también tengo que decir que se hablaba la posibilidad de cambiarlo, pero hasta el día todavía hoy en día, por convenio, los trabajadores de ADI se tienen que jubilar a los 65 años. Bueno, siempre que tengan la cantidad de años cotizados correspondientes. Y es verdad que los tienen todos porque la mayoría del personal que tiene ADIF en este momento, teniendo en cuenta que además no hubo incorporaciones en los años anteriores, pues llevan pues 30, 40 años en la casa. Y se jubilan a los 65 años. Se está replanteando esto porque lo que se está viendo es que se está perdiendo mucho saber hacer que no se está pudiendo transmitir a los que han entrado nuevos. Se puede hacer la promoción interna también, es decir, se puede entrar por cuadro técnico, se puede entrar por factor, bien de circulación o el típico factor que nos podemos encontrar en las estaciones o jefe de estaciones, el que vemos con una chaquetilla verde. Podemos, por promoción interna, tener la posibilidad de promoción, eso por supuesto, ahí hay que hacer un examen. Los que, luego hablaremos un poco más adelante, los que, por ejemplo, no tuvieran la plaza de técnico, porque es lo que pero si tuvieran la de cuadro técnico, te podrías volver a presentar a la de técnico, eso ha ocurrido en muchas ocasiones, y además con los beneficios de los puntos que tienen. Por eso luego hablaremos que hay que presentarse a las de cuadro técnico y las de técnico, porque si tienes la posibilidad, el requisito de técnico, te puedes presentar al adecuado técnico de tu categoría. Bien, hay distintas cosas. Hay los técnicos especialistas. Bueno, hay jefes de área, hay gerentes de área, hay subdirectores, directores y director general. Bueno, el director general está muy bien, pero bueno, no lo pongáis, ¿sabes? Porque ya son otros muchos diferentes criterios para poder llegar a ser director general, ¿no? Pero sí se puede llegar a jefaturas, teniendo en cuenta además la necesidad de esos perfiles porque por las jubilaciones y demás, pues sí es factible poder llegar a esas jefaturas y hoy en día gente que pueda entrar a alguna edad y que destaque en su trabajo y su ilusión y sus ganas, pues lo de la dirección, el ser director también está dentro de esas ambiciones personales profesionales, ¿no? La movilidad geográfica, bien, sí, existe la movilidad geográfica y, y es posible. Lo que ha ocurrido, también tengo que deciros, lo que ha ocurrido en estos años anteriores, como consecuencia de que no entraban nuevos perfiles, la empresa se vio obligada a no hacer convocatorias de movilidad geográfica. Pero ahora ya hay un compromiso, se hizo un compromiso con todos los sindicatos en los cuales cada 2 años hay que sacar la movilidad geográfica, de tal manera que se pueda, bueno, pues cada cierto tiempo o el que considere pues pueda tener esa opción de moverse. ¿Cuáles son los puestos que nos van a ofrecer en nuestro ingreso? Pues tener en cuenta que la mayoría de los puestos de titulaciones están en Madrid. ¿Es un inconveniente ir a Madrid? Bueno, eso como todo. Yo considero uno de los errores que cometí cuando conseguí mi plaza de funcionario de carrera fue tenía una buena nota y me quedé en el norte, me quedé en Santander, soy de asturiano, y para mí fue un error. Tenía que haberme ido a Madrid. Tal vez si me hubiera ido a Madrid no estaría en este momento en Adif. Y si alguien quiere, digamos, profesionalmente, pues conocer la empresa y las opciones que tiene y desarrollar trabajo, sigo insistiendo que Madrid es la cuna. Y, y yo, a alguien que no tenga especiales dificultades, Madrid siempre. Luego tenemos el teletrabajo. Nosotros tenemos una cuestión muy importante, que ahí, por ejemplo, superamos a los funcionarios. Los funcionarios, en principio, aunque sí tienen esa posibilidad de serlo, y en algunos sitios lo hacen, y son muy partidarios de hacerlo, tengo que decir que, que en Adif la gente es muy partidaria de dar teletrabajo. Siempre te puedes encontrar con gente que no lo sea, porque ten en cuenta que como las edades son mayores, pues puede haber que cada maestrillo tiene más su librillo y tenga cierta dificultad. Pero el convenio
son entre 2 y 3 días por semana. Entre 2 y 3 días laborables. Y Adif está en este tema bastante preparado, porque están muy acostumbrados a tener reuniones de trabajo a distancia. Con lo cual, la utilización de medios que permiten esta colaboración y esta modalidad de empleo están perfectamente integrados en la empresa, perfectamente integrados. Bueno, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso que Adife está haciendo en los últimos años? Bueno, os tengo que decir que yo conozco todas las oposiciones que se hicieron desde 2019, porque me presenté a todas. En la de 2019 yo estaba sacando el funcionario de carrera y preparé lo que es el temario en un mes. Bien es cierto que las partes administrativas las tenía porque las tenía machacadas por la posición de funcionario y suspendí por una pregunta en inglés. Bueno, y eso que estaba confiado porque había estado, pues el año anterior había estado 6 meses entre Estados Unidos y Canadá, pero como es un tipo test, pues no me preguntes si yo sabía hablar más o menos o era capaz de comunicarme en el idioma. Y claro, el test son gramáticas. Entonces de eso hablaremos ahora un poco más adelante cuando veamos los cortes también. Vale. Bien. Tener en cuenta que estamos hablando de 14 temas. Bueno, en la última convocatoria salieron 16, pero os digo que dos de ellos, que vamos a ver también, uno tiene 2 artículos, que es el TREBEP, el texto refundido del Estatuto Básico del Empleo Público, y el otro es la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de Administraciones Públicas, que son 8 artículos, ¿no? Que no se puede considerar que son 2 temas, ¿no? Son 14 temas, lo vamos a ver un poco más adelante también para que veáis cuáles son exactamente estos, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que mi oposición, una oposición de A2 o una oposición de A1, estoy hablando entre 70 y 90 temas. Es decir, el nivel de exigencia de estudio es muy grande. Sacarse una posición de funcionario de grupo A, hay casos de gente que lo ha hecho trabajando, pero no lo hacen en un año. No lo hacen en un año y suelen conseguirlo cuando son de promoción interna. Pero claro, estamos hablando que una promoción interna a estos niveles le quitan pues igual mínimo un tercio, por no decirte el 40% del temario que tienen los que entran por libre. Por lo tanto, estamos en una oposición que tiene capacidad para poder compaginar con el mundo laboral. Y aquí también os tengo que decir, aquí os voy a ser de gran ayuda porque a mí me costó mucho ponerme a estudiar la oposición y me tuve que buscar, bueno, pues algún que otro libro de autoayuda si queremos o algún otro libro de las cuales cómo orientar el esfuerzo y cómo ser capaz de doblegar a tu cerebro, porque tu cerebro no quiere ponerse a sentar a estudiar y entonces te sientas a estudiar, sobre todo si llevas mucho tiempo que no estás en ello. Es increíble la capacidad que tiene el cerebro como para hacerte perder el tiempo e irse a otros sitios y estar delante de una pantalla y darte cuenta que no estás estudiando totalmente nada. Entonces es muy importante ser muy eficaz con el poco tiempo que tengamos o con el mucho y ser muy eficiente. Y los que estéis trabajando y demás, tenéis que tener la suficiente disciplina para buscaros esos tiempos de estudio y ser realistas con vosotros, no haceros trampa en el solitario. Y se puede hacer, y se hace, y se hace. Y si no, es igual, tenemos otra oportunidad, tenemos otra. Pero si somos capaces de doblegar ahí la voluntad y de no mentirnos a nosotros, lo hacemos. Cuesta un tiempo, ¿eh? Es decir, conseguir un hábito son 3 semanas, en torno a unas 3 semanas. Si no consigues que durante esas 15, 20, 21 días conseguir un hábito, una vez que lo consigues, ya es muy fácil mantenerlo. Es muy fácil, va ya todo conseguido. No es como que el que rompe una barrera y a partir de ahí fluye. Pues esto ocurre lo mismo. Habrá días que en el estudio que creáis que os lo coméis y habrá días que creáis que no sois capaces. Bueno, esto como el mindfulness, los días malos pasan
Los días malos pasan. Hay que saber que va a haber días malos y sabemos que pasan, pero continuamos con nuestra disciplina y lo sacamos. Bien. ¿Cómo es en sí las pruebas? Bueno, pues lo que es la prueba en sí, de lo que es la oposición, nos plantean, esto ha sido desde el año 2019, no ha variado, ha hecho algunas variaciones con respecto al temario. En 2019 había una variación en que había unos temas específicos para unos perfiles y otros para otros, había una parte común, pero desde entonces ya han visto que lo mejor es un temario común, porque lo que quieren, por lo que a mí, mi intuición me da, es que lo que quieren es que no se les quede ninguna plaza sin cubrir. No se les quede ninguna plaza sin cubrir. Bien, por tanto, temario el mismo y se divide la prueba en 60 preguntas con unas pruebas de reserva. Tenemos área de conocimiento, que esta es la parte donde va el temario, en los cuales tenemos esos 14, vamos, son 14, porque esos dos que acabo de decir no tienen nada más, estudiar 10 artículos no tiene sentido que se llamen 2 temas, y tendremos que son 120 puntos. Vale, tenemos una área de inglés que nos va a mirar si cuadro técnico nos van a poner un nivel B1 y si vamos a técnico nos van a poner un nivel B2. Esto es puro test. Con lo cual, aquí nos va a ir a la gramática. Tenemos en cuenta que siempre nos va a caer algún verbo frasal, siempre nos va a caer algún verbo modal, siempre. Bien. Y luego tenemos lo que es el psicotécnico. El psicotécnico, últimamente les está gustando mucho el tema de porcentajes, figuritas y una compresión lectora. Te hacen una pregunta con un texto y te hacen una serie de preguntas sobre lo mismo. La verdad que no son especialmente complicadas. No es la parte más complicada de aprobar, ni muchísimo menos. Es una parte para sacar una nota, perdón, para sacar buena nota. El área de inglés, el que no tenga, gente que, bueno, pues prepara gente que tiene muy buen nivel de inglés, con lo cual, mira, eso que te ganas y eso que te ahorras en tu estudio, pero si no, pues tenemos que trabajárnoslo y tomarlo en serio porque hay mucha gente que ha caído por el inglés. Siglo XXI, pero es verdad, es así. Bueno, me pasa a mí. Y luego el área de conocimiento, pues bueno, eso es de vuestro estudio. Siempre va a haber alguna pregunta poco trampa, pero bueno, lo típico de una oposición. Lo típico de una oposición. Porque en algún momento tienen que marcar un poco de diferencia entre el que estudió algo, el que no estudió nada y el que estudió. Eso es lógico. Bien, y luego tenemos la fase de concurso. La fase de concurso, este año metieron una novedad que solo la tenía, que la hubo en el 2019 y en todas las convocatorias intermedias no la hubo, pero este año lo han metido. No sabemos hasta que salgan las bases nuevas si lo van a tener en cuenta o no. Tenemos lo que es una serie de puntuajes. Lo máximo que se puede obtener en esta parte son 55 puntos. La anterior, lo que es la oposición, como eran 120, 40 y 40, estamos hablando de 200 puntos, lo máximo que se obtiene. En esta parte son 55 puntos. Tenemos lo que nos van a hablar, la experiencia de trabajar en ADIF, que se valora con un máximo de 50 puntos. Tenemos la experiencia del que esté trabajando en la empresa privada, en funciones similares a las que se van a pedir y las que aparecen en las bases, en el perfil de las bases, que nos dan 0,017 puntos por día. Estamos hablando que sería necesario para obtener la puntuación máxima de 30 puntos, 4 años y 305 días. Porque solo lo que nos van a valorar son los últimos 5 años desde el último día que se puede presentar la solicitud para la participación de la prueba. ¿De acuerdo? Esa es la fecha límite, lo veremos cuando demos la Ley de Procedimiento Administrativo Común, la Ley 39/2015, que los requisitos que se tienen que cumplir en el último día que hay de plazo para la presentación de solicitudes. Y todo lo que hay hacia atrás de ese día es lo que se te va a valorar como experiencia laboral. Luego, aquí la experiencia 3, lo que nos valoran hasta un máximo de 10 puntos y esto está pensado para los factores administrativos que teniendo los requisitos que se les exigen en las bases y llevando
como veis, 100 días, porque le darían 10 puntos, ¿vale? Y luego hay otra, que no es una experiencia, que es otras titulaciones o haberte presentado en el año, en la convocatoria inmediatamente anterior y haberla aprobado, pero sin haber obtenido plaza. Quedan 5 puntos. Es decir, 5 puntos por una titulación universitaria que vale distinta de la cual accedes al proceso. Y, por ejemplo, si antes de Bolonia, por ejemplo, yo a ingeniero industrial, pues yo tenía 5 puntos por ser en cuadro técnico, tenía 5 puntos por ser ingeniero industrial y 5 puntos por ser ingeniero técnico. Pues eso hay las dobles titulaciones que ahora que ahora se prodigan mucho en las universidades, pues el grado de jurídico y grado de economía. Bueno, pues son 5 puntos bien si te presentas por jurídico, o bien si te presentas por económicas, o bien si te presentas por gestión. ¿De acuerdo? Esos son máximos 55, en el caso de que no estuviéramos en ADIF, máximos 30, más esos 5 de si la posible doble titulación haber aprobado el año anterior, en el perfil que te presentas. Y luego solo los técnicos pasan, los cuadros técnicos en este momento, solo cuando hacen el examen, ya está todo el proceso finalizado, que es la parte, otra de las partes importantes de esta prueba, es que no hay que ir continuamente a ir superando distintas fases de la selección. Yo cuando hice la mía tuve que ir 4 veces. Tuve que ir 4 veces. Aquí solo se va una vez y ya está. Y en el caso de técnicos se va, pero se va a una segunda vez a una entrevista personal. Una entrevista personal que no tiene nada que ver, no te van a preguntar, salvo en alta velocidad, pero alta velocidad son habas contadas la cantidad de plazas que salen, muy pocas, muy pocas. Por ejemplo, de ingeniería industrial solo salieron 2, no recordar. Y no te van a preguntar de tu experiencia o de lo que tú sabes desde un punto de vista profesional. Aquí lo que se va a valorar es lo que se llama una entrevista por competencias. Bien, a eso también os orientaremos. Bien, y ahora vamos a ver, esta es la curva de distribución que había en el 2019 del personal de ADIF. En el año 2019 había 11.729. Los años posteriores llegaron a ser menos, llegaron a ser 10.000 y pico. Ahora ya estamos otra vez en los 11.000 y pico. Y esa es la distribución que había en el año 2019. Y como veis, estamos en este momento en que estas personas que están aquí, en los últimos 10 años, y en valoración a lo que hay, salen más de 7.000 personas. Esta es la distribución de la plantilla que quedaría en este momento en los últimos 10 años. En los próximos 10 años quedará esta sola plantilla y todos los que tenéis ahí serían toda esta masa de personas que tienen. Por lo tanto, las posibilidades tanto de número de plazas que ha habido en estos años se debe a esta situación, porque ADIF no era capaz y se tuvo que llenar de personas contratadas a través de medios propios. Si lo que no sabéis lo que es medio propio, lo vais a conocer en la ley de contratos. Por medios propios, por ejemplo, es Traxa, son empresas 100% públicas, y NECO. Traxa, si no me equivoco, en cada comunidad autónoma tiene un 1% y el resto lo tiene el Estado. Bien. Técnicos. Si alguien tiene una carrera que sea distinta a ingeniero civil o ingeniero industrial y quiera preguntarme, decírmelo, que os lo marco, ¿vale? Tenemos jurídico, tenemos el de economía, técnico de gestión, de comunicación, comercialización de estaciones. Aquí se requiere, según las bases, experiencia como requisito básico para entrar, igual que la titulación por la experiencia, técnico de arquitectura, ingeniero civil, ingeniero industrial. Los que más plazas tienen son los ingenieros civiles y el que más plazas tiene es el ingeniero industrial. Esta es una empresa que está bastante llena de industriales, de civiles y industriales. Telecomunicaciones, informáticos, están entrando perfiles de ciberseguridad,
Gestión de riesgos, esto es propiamente para lo que es el mundo ferroviario. Técnicos de planificación, técnicos de construcción, medio ambiente, comunicación audiovisual, claro, gestión documental, sistemas operacionales y psicología, se ha contratado para personal, prevención de irregularidades también. Como veis, los perfiles son varios, ¿no? Insisto, para que podáis ver que si estáis dentro, bueno, evidentemente civil, industrial, jurídico, pues está claro cuáles son las titulaciones, las otras, pues echarle un vistazo en las bases y además como forma general de conocer la posición. Vale, bueno, la pregunta aquí, y por eso pongo esto, ¿qué nota necesitamos? Bueno, si recordáis lo que acabo de comentar, por oposición tenemos 200 puntos, por concurso, si no somos de ADIF, 30 o 35, si somos de ADIF y no estamos en esos cuadros técnicos o técnicos, solo nos van a dar 10, y el que es de ADIF, pues, y está haciendo eso, o que está contratado en ADIF, aquí se hizo también eso, para gente que pero tiene que estar contratado por ADIF. Es decir, hay personas de Traxa o de INECO que están trabajando en ADIF, pero su empresario es Traxa INECO. Luego, no les van a dar puntos por eso. Le darán puntos porque tenga experiencia, pero estará dentro de los 30 puntos. No estará dentro de los 50 que le dan a alguien de ADIF. Bueno, esto es típico, estos 50 puntos es típico a veces de la gente que está en cuadro técnico y quiere acceder a técnico. Entonces, sí, le van a dar esos posibles 50 puntos. Bien, esta es la puntuación que se fue obteniendo dependiendo del perfil. El perfil que más exigencia tiene es el de ingeniero civil. La verdad que los ingenieros civiles les gusta mucho ADIF y se presentan. Y se presenta mucho y se prepara mucho, ¿cierto? Yo, la que más plazas tiene y, no es, y tiene menos nota de corte sería la de ingeniería industrial, y creo que fijaros en lo siguiente. Y luego en las notas de corte, ¿no? Es decir, los cortes donde se produjeron y la nota la última nota para poder entrar en el perfil. En el año 2021 no quise hacer el estudio porque me desvirtuaba un poco, porque eran las formas que se hizo por temas diferentes y porque hubo valoración de experiencia, pues me destruía un poco el análisis que queremos hacer. Bien, pues estamos viendo cuál sería la nota de corte. Estamos hablando de técnico, porque dices, ¿por qué tengo 151,55 en ingeniería industrial en el año 2021 y 185,55? Porque tenemos la entrevista. Tenemos la entrevista que vale 45 puntos. Vale, lo normal en una entrevista está entre los 28 y 30, 32, 34. ¿No? Es lo normal que se obtiene en una entrevista. En el año 2021, porque en el año 2021 inicial solo había 50 plazas de técnico, salieron una extra en diciembre y hubo muchísimas más plazas. De hecho, ingeniero industrial 28, 15 en ingeniero civil, 19 en técnico de gestión. Este técnico de gestión, ahora sí, este técnico de gestión se puede presentar casi todos los perfiles restantes. Es decir, se puede presentar, podéis ver en las bases, jurídicos, económicos, arquitectura, tengo una duda. Ingenieros industriales. Hace unos años los ingenieros civiles no se podían presentar, pero hicieron un contencioso y ganaron. Sé que ahora mismo también hay un contencioso, y no sé si está resuelto o no, por parte de los ingenieros de minas, porque quieren poder participar en gestión. Ya veis que en el resto de los perfiles no aparece el ingeniero de mina, pero sí podría ser el técnico de gestión. De hecho, para el cuerpo técnico de gestión del Estado, lo que quieren es una carrera superior. Les da igual de qué tipo sea. Bien, entonces veis en la extra del 2021 cómo la nota de corte ha bajado. También ha habido más plazas, pero ha bajado. ¿Qué necesitamos? Pues aquí se necesitó 144 puntos. 151 porque había menos plazas en el anterior, y vamos al 2022. El ingeniero industrial necesitó 142, el ingeniero civil, como os digo, siempre tiene mejor nota
que hay más competitividad o tienen más ganas de entrar, y se necesitó 159 en la fase de examen, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay otros, por ejemplo, técnico de comunicación, 127. Ingenieros de telecomunicaciones, se entró con 115 puntos en el examen. Con 115 puntos, que es casi, estamos bordeando que es lo aprobado, porque se necesita aprobar con 100 puntos. Te permiten que en alguna de los tres bloques poder tener al menos un 40% de los puntos, siempre y cuando la suma de los tres bloques sume 100 puntos. 100 puntos es un aprobado. Bueno, te darían los 5 puntos. No vamos a sacar la plaza, evidentemente, no la podemos sacar. No podemos sacar plaza, aunque este año hubo gente que se le produjo eso, pero eran porque iban por el cupo de personas con discapacidad. Y ahí, pues, la empresa lo que quería era cubrirlas, porque si no las cubre, las pierde. Igual no le dan permiso para acumular los años siguientes y entonces consigue bajar la nota, pero no sería el caso de nada más que del cupo de personas con discapacidad. Pero fijaros en telecomunicaciones las posibilidades que hay, ¿no? Con 115 puntos, vale, le tenemos la entrevista, pues entró con 149, es que con 149 no se entraría en civil. Vamos al 2022, teníamos 22 proces, el corte se produjo en el 24 y tenemos que se entró con una nota de 142 en el examen y con 183. Perfectamente factible. Tenemos en cuenta que hasta ahora lo que hemos visto es sin valorar la experiencia. Los 30 puntos o más 5, 35, si estamos fuera de la DIF, que entraron en la valoración de 2023. Bien, entonces perfectamente factible poder acceder a ella. Bien, ¿qué ha ocurrido entonces en el 2023? Y no sabemos lo que va a pasar en la que componga el 2024, porque ha tenido su conflicto esto, ha tenido su conflicto. Pero bueno, lógicamente, casi como cualquier oposición, pues a veces existe alguna que otra dificultad y en este caso pues hubo alguna que otra dificultad. Hubo una otra cosa de dificultad porque personas trabajando en ADIF, en un medio propio, pues no se le valoró la experiencia. Bueno, pues sin embargo, por ejemplo, a las personas con las que yo preparé, sí se les valoró la experiencia. Vale. También hay que saber, cuando lo ponemos la experiencia y demás, que hay que hacerlo en el momento que hacemos la solicitud, porque si no, no nos lo van a tener en cuenta. Si no lo ponemos en ese momento, no nos lo van a tener en cuenta. Eso es importante de conocer las bases. Que como me oposité, digo, es que yo veía que alguna gente es que no se había leído las bases. Había que ver el temario, se estudiaba y demás, pero es que luego no se sabía las bases. Bueno, pues las bases hay que conocerlas, ¿eh? Hay que conocerlas porque son las normas reguladoras del proceso. Bien, claro, ¿aquí qué ha ocurrido? Nos ha introducido esto que hay aquí. Nos ha introducido la parte de concurso, que es lo que es la experiencia, y esto nos distorsiona los valores que hemos visto hasta ahora. Claro, en ingeniero civil con 153 puntos, claro, necesitó 37, la entrevista tuvo 39, la entrevista sí estaba en los demás procesos que hemos visto, se entró con estas notas, con lo cual, a ver, que estas notas que aparezca un 200 no nos puede preocupar, porque hay personas que han entrado con 173 puntos, y yo sigo, y esta es la entrevista, 170 puntos, 173 puntos, 177 puntos, se puede sacar. Esta tiene 157, vale, estas son telecomunicaciones, si no me equivoco. Ciberseguridad, telecomunicaciones, entró con 157 puntos en lo que es técnico. Son factibles, se pueden sacar. ¿Por qué? Porque en conocimientos, cada pregunta, ya lo veremos ahora, vale 4 puntos. Bien, cuadros técnicos. Bueno, hay que presentarse.
Nos tenemos que escribir, el que evidentemente solo tenga titulación para cuadro técnico, solo puede escribirse en cuadro técnico y nos tenemos que apuntar a nuestra especialidad y a gestión. Eso hay que hacerlo. Si tenemos la titulación requerida para técnico, nos vamos a presentar a técnico de nuestra especialidad y a técnico de gestión. Pagaremos la tasa, nos da igual, pero el examen es que es único y se hace un día. El de técnico puede ser por la mañana o por la tarde y el otro, pues en el de la tarde que no tiene el anterior o en la mañana que no tiene el anterior. Se hace en un día. Este año hubo varias sedes, una de ellas León, Madrid, por supuesto, los de alta velocidad tuvieron que ir a Madrid, Barcelona. Bien, entonces nos presentamos. El que tiene capacidad para técnico, nos vamos a presentar a cuadro técnico y a técnico. Y pagamos las tasas, es igual, es que no podemos ahí recanear en nada y nos planteamos presentarnos. Claro, las ofertas en el 2021, fijaros, yo vuelvo a insistir, los ingenieros civiles son los que más nota tienen, bien, pero por ejemplo, un medioambiental con 117 entró, vale, tuvo los 50 puntos del concurso porque era de Adif, seguro, pues si no eran los 50 puntos, en algún momento trabajo para Adif, de forma directa. Telecomunicaciones, solo había 2 plazas, solo 2, entró el quinto, llegó a entrar hasta la quinta. Bien, pues vayámonos a lo que tenemos del 2023 y vemos el civil con 135 puntos, con 30 de concurso, entré con 165. Había 30 plazas, pero no nos tiene que engañar, porque fijaros, había 30 plazas, pero al final el corte estuvo en el 46. Luego os voy a enseñar algo de lo que sucede, porque, por ejemplo, en cuadro técnico de gestión, se llegó el corte, había 43 plazas, pero el corte fue en el 142. Bien. Bien, como veis, las notas del examen, si queremos, nos lo tenemos que tomar en serio, no podemos ir si tenemos una titulación de civil, por supuesto, de ingeniero industrial, fijaros qué corte más bajo hubo, pero de cuadro técnico, claro. Nos va a venir en la parte de concurso, pero con 158, es que con 158 en el examen es que, vamos, es que hay que sacarlo. Bueno, podemos tener un mal día, no cabe duda. Yo cuando me dediqué a preparar posiciones, tomé esa decisión que me costó mucho. Y yo me presenté a muchas. Me presenté a celador, por ejemplo, pues por vivir la experiencia del momento, la situación, el tiempo que pasa, porque claro, la prueba de oposición, la prueba del examen dura 60 minutos. Y 60 minutos, con 60 preguntas, con 3 de reserva en el bloque de psico, y otras 3 en el bloque de inglés y 6 en el de conocimiento, es que pasan volando, es que no te enteras. Y tener prácticas es muy importante. Y por eso también dentro de nuestra preparación hacemos simulacros de examen. Hay que tener simulacros de examen porque tenemos que tener la experiencia de lo rápido que nos va a pasar esos 60 minutos. Bien, ¿cómo es el programa? Como os decía, las 14 leyes que tenemos son estas. Estas que están aquí. Nos van a tocar, pues claro, evidentemente, propias de ADIF, la ley del sector ferroviario. No nos entretera, ¿eh? Este año, por ejemplo, años anteriores eran unos 4 títulos, perdón, y este año han entrado 3 en el 2023. Supongo que irá por el mismo camino. Bien, el Estatuto de David es bastante sencilla, y lo tenemos perfectamente esquematizada, porque nosotros vamos a estudiar por los monográficos. Vais a tener yo siempre os voy a recomendar que os leáis la ley un par de veces y luego no estudiemos por el monográfico. Y el monográfico está esquematizado y nos va a permitir tener esquemas. Tenemos la ley de procedimiento administrativo común, que a los técnicos nos puede costar un poco más porque son temas jurídicos, conceptos jurídicos, porque la administración tiene la suerte por herencia de la Revolución Francesa y el sistema administrativo que tienen los franceses y demás, pues se transmitió al resto del país, en este caso al español, vaya. Y es que la administración pública tiene una capacidad de autotutela, es decir, que se tutela, no tiene falta de ir al juzgado a tutelar sus actos y resoluciones.
irá si la impugnan, si recurre el interesado, pero en principio tiene su capacidad de ella de cocinarlo y comérselo. Por eso tiene que haber un procedimiento administrativo común para todas las administraciones públicas, donde se basen las normas de funcionamiento para que el procedimiento del interesado sea lo más legal y lo más jurídico posible. Y además, aunque nos cueste un poco, luego nos va a permitir conocer muchas cosas de lo que la administración tiene capacidad de hacer y cómo defendernos. ¿No? Bueno, cómo se hace el régimen jurídico de administración del sector público. Y aquí van a aparecer, evidentemente, lo que es ADIF, una entidad pública, una entidad pública como tal, cómo van a aparecer las empresas públicas, cómo van a aparecer los organismos autónomos. Bien. La evaluación de riesgo, esto es típico, es un reglamento de la Unión Europea, esto es típico ya de temas ferroviarios. Tenemos el sistema de gestión de seguridad, bueno, se asemeja a los sistemas de gestión de calidad, sistema de gestión medioambiental, pero bueno, esto es específico para temas de ferroviarios. Por exigencia de las leyes y porque lo dice la propia ley, hay que conocer la ley de igualdad entre mujeres y hombres, nos lo van a preguntar, esta entra entera. La ley de prevención de riesgos laborales no entra entera, es pequeñita, es poco lo que entra. La ley de evaluación ambiental es lógico que la tengamos y esta no entra entera. La ley de contratos del sector público, bueno, pues sí. ¿Por qué? Pues porque además en este caso nosotros va a actuar como administración pública poder adjudicado y nos cae casi toda. No toda, porque parte que no, pero claro, los 336 artículos, por unos 200 y algo nos caen. Esta es bueno, pues es importante conocerla, la verdad que da mucha cultura para un técnico, porque al fin y al cabo la tienes que utilizar, pero hay que reconocer que es un coñazo. La declaración de la red, ya lo veréis, es propio, la tiene que hacer el administrador de infraestructuras ferroviarias, está obligado por la ley del sector ferroviario a hacerlo, ahí va a declarar cómo va a declarar todo de lo que son sus estructuras y para que los operadores ferroviarios, el OIGO, IRIO y los que pudiesen venir, pues sepan las condiciones de operatividad que tiene la red. Esto es un Real Decreto, por tanto, estamos hablando que es del ordenamiento jurídico español y es la seguridad operacional e interoperabilidad. Esto lo que está buscando es que cualquier tren de cualquier otro país europeo de la Unión Europea pudiese, cumpliendo la interoperabilidad, pudiese circular por nuestra red. A lo mismo que Renfe, en el caso española, pueda circular por Francia o por Alemania. Bien. El esquema nacional de seguridad, esto está muy novedoso, ya lleva tiempo y bueno, tengo desactualizado la fecha porque no es del 2010, está actualizada hace 2 años. Bueno, el esquema nacional de seguridad es necesario. La ley de protección de datos, necesaria. Esta nos entra entera también, como el esquema nacional de seguridad. Y bueno, y esta que os digo que son 10 artículos total. Lo del inglés y los psicotécnicos. La posibilidad que tenemos de programación es la que tenéis aquí. Vamos a ver cómo la estamos cerrando porque también tiene que la posibilidad, porque tenemos en cuenta que estamos hablando que no tenemos que preparar todo esto pues julio, agosto, septiembre, octubre, porque es que el año pasado, la primera semana de 2000 se hizo el examen, y si no es la primera, es la segunda, es lo típico y lo habitual en la posición. Bien. Quiero enseñaros esto, para que veáis si me deja el escritorio de arriba, se quita. Mira, os había comentado que el cuadro técnico de gestión de las plazas que había al final del corte donde se produjo. Fijaros, todo esto ya es la resolución de adjudicaciones. Esta gente en este momento ya está contratada. Como fijáis, aquí no aparece ningún nombre, apellido, ni relación con los 5 números que dice la Ley de Protección de Datos para cuando publica
aquí utilices un identificación, un número de participación del candidato. La verdad que lo tiene muy bien resuelto este tema de la ley de protección de datos. Fijaros que estoy subiendo, estoy en economía, perdón, déjame que llegue a la gestión. Fijaros. Y dices tú, bueno, ¿por qué puede estar eliminada esta persona? No sabemos quién es, pero tiene este número de candidato. Bueno, pues porque igual no le interesó las plazas que había, o no puso ninguna prelación. O lo que suele ocurrir, aquí incluso en cuadro técnico, cuando aparece como eliminada, pero por ejemplo, ha obtenido una plaza de técnico. Entonces, en el momento, lo primero que se adjudica son las de técnico. En el momento que te adjudican una de técnico, porque estés en la posición para poder adjudicar, te van a echar, te van a echar, bueno, sí, te van a hacer obligar, te van a obligar, porque además lo dicen las bases así, que renuncies al resto de opciones. Pues reduce al resto de opciones y por eso apareces como eliminado. Con lo cual, ¿qué es lo bueno? Y digo que hay que presentar el cuadro técnico, porque si salían 16 plazas o 14 plazas de ingeniero industrial, normalmente van a elegir la plaza de ingeniero industrial, con lo cual nos va a bajar ya 14 en el escalafón de cuadro técnico de ingeniero industrial. Bien, si además los de cuadro técnico de ingeniero industrial eligen, tienen buena nota y estaban presentados en el término de gestión, ¿qué va a ocurrir? Van a quedarse en cuadro, van a quedar eliminados de la parte de cuadro técnico de gestión y claro, nos vamos a encontrar en que de las 40 y algo plazas que había, nos vamos a encontrar que la persona que obtuvo plaza última está el 142, esta persona. Y esta persona tenía 146 puntos en el examen. Vamos, se quedó corto en el examen. Bien, pues yo creo que si tenéis algún tipo de pregunta específica que queréis... Bueno, sí, quiero apuntillar una cosa que tenía en temas de jornadas, vacaciones y condiciones laborales, que sepáis también que ADIF tiene otra serie de beneficios que no sé si le habréis oído hablar siempre, lo del carnet ferroviario. Bueno, pues el carnet ferroviario lo que te permite es viajar en los trenes de Renfe. Actualmente los otros operadores no, aunque sí que alguno estaba preguntando a ver si podía ofrecer eso, o tenía intención, o lo llegó a comentar. Bien. Y incluso en el resto de los operadores de las empresas que están operando en el resto de Europa, pero bueno, concretando para lo que es España, pues en los Albia, en corta distancia es gratuito, pasas el carnet y utilizas las cercanías de forma gratuita en toda España. Lo que es media distancia también sería gratuito, aunque te exige que tengas que hacer una reserva. Y luego ya en larga distancia, en los que no son AVE, tienes un descuento del 75% y en el AVE el 55%. Y además, si existe algún tipo de oferta, te tienen que hacer el porcentaje también. Y además, si yo que he tenido la experiencia a veces de coger un tren para venir a Asturias y encontrarme que su precio era 120 euros porque es un viernes por la tarde, pues no, tenemos un tope, está topado. No pueden cobrarnos, bueno, aparte que le podías decir 120 el 70%, 75%. No, está topado, no pueden subirnos más. A lo que todo el mundo le cuesta 10 euros elegir el asiento, pues eso sí que no, eso es gratuito. Luego, como las empresas normalmente en Madrid, la tarjeta esta que permite deducirse en Hacienda, la tarjeta esta para hacer de comidas y demás, que permite una deducción, creo que son 16 euros diarios y que no tributa. Y luego también tiene otra serie de ventajas, como por ejemplo los seguros médicos, que 500 euros que contratarías tú, que te lo pagaría como una forma de especie,
y que te permite tener medicina privada y además parte de, creo que son 500 euros que se deduciría del IRPF, esa remuneración por especie. Bien, pues no creo que se me olvide mucho más de comentaros, lo que querráis preguntar y analicemos un poco y veáis cómo os parece. ¿Tienes alguna duda?